Amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez para continuar con nuestro curso de programación 1, especialmente en la parte que se refiere a la programación secuencial. Entonces, manos a la obra. Lo primero que tenemos que recordar es lo que decíamos en un video anterior, donde decíamos que el lenguaje C es un lenguaje simple, pero que se extiende mediante bibliotecas. Y decíamos simple porque en realidad podríamos decir que C son solo estas 32 instrucciones que hay acá. El resto se hace mediante bibliotecas. Entonces, ¿qué es una biblioteca? Es simplemente algo que nos permite reunir allí funcionalidades que podemos utilizar posteriormente. En uno de los siguientes videos que les voy a presentar, voy a enseñarles no solo cómo usar las bibliotecas, sino cómo crear nuestras propias bibliotecas para facilitar el trabajo futuro. Pero ¿cuáles son algunas de esas bibliotecas? Entonces veamos solo a nivel de ilustración algunas de esas bibliotecas. Una biblioteca, por ejemplo, se llama ctype.h. Ese ctype nos permite agrupar funciones para verificación, verificar si un carácter es un alfanumérico, si es una letra, si es un carácter en blanco, bueno, todos estos que comienzan por is. Entonces, si yo quisiera verificar si un carácter pertenece a una de estas cosas, yo debería utilizar esta biblioteca y la función correspondiente agrupada en la biblioteca. Si quisiera, por ejemplo, convertir un carácter a minúscula, debería usar toLower, que pertenece a dicha biblioteca. Entonces, solo a nivel de ilustración vamos a mirar. Si yo quisiera utilizar algo relacionado con senos, cosenos, tangentes, entonces debería usar la biblioteca mat.h. Ahora, las bibliotecas no solo agrupan funciones, estos son solo algunas, sino también constantes. Entonces, si yo quisiera utilizar la constante pi, entonces debería incluir la biblioteca mat.h y el nombre de la constante sería m raya al piso pi. O si quisiera la constante de Euler, entonces m guión al piso e. Pero no solo estas dos bibliotecas existen en C, también tenemos la biblioteca de estándar, la librería estándar, donde tengo algunas funciones de conversión que vamos a trabajar posteriormente, de números aleatorios, de memoria dinámica, ¿sí? Pero de esta librería me interesan estas dos constantes. Estas dos constantes me permiten indicar, cuando el programa termina, si el programa terminó de manera satisfactoria o si hubo alguna falla. Entonces, en un momento voy a dar un ejemplo sobre esto. Otra librería que va a estar presente en todos nuestros programas es la librería estándar de entrada y salida, Standard Input Output. En ella encontramos funciones muy utilizadas como la función de imprimir en pantalla o la función de lectura, ¿sí? Entre otras funciones que vamos a utilizar cuando veamos cadenas o cuando veamos archivos. Solo para terminar de ilustrar, existe otra biblioteca que se llama stream.h. En esta biblioteca tenemos funciones para copiar cadenas, concatenar cadenas, comparar cadenas y esta que me interesa, que es dividir una cadena en tokens o en elementos. Entonces, en este mismo video voy a mostrarles cómo funciona esta función, que la necesitaremos para una funcionalidad. Hay que tener presente que cuando incluimos una biblioteca, entonces las funciones que pertenecen a dicha biblioteca se convierten en palabras reservadas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo crear una variable que se llama strcmp, porque este es el nombre de una función de una biblioteca. Sí, por supuesto mi programa la utiliza. Antes de comenzar a crear nuestros ejemplos, en este video pretendo explicarle 11 pequeños ejemplos para poder comenzar. Hay que tener claro algo, y son los comentarios. Los comentarios sirven para escribir texto que sea útil para otras personas que van a leer el código. La computadora, o en este caso el lenguaje C, hace caso omiso del comentario, del texto que escribamos acá. Es decir, si no lo colocamos o lo colocamos para C, no tiene ninguna importancia. ¿Dónde está la importancia? En que vamos a hacer un código mucho más legible, no solo para nosotros, sino para otras personas. Entonces ahí en C hay dos tipos de comentarios. Los comentarios de línea, quiere decir que cuando yo coloque estos dos símbolos, slash, todo lo que haya de aquí hasta el final de la línea va a ser un comentario. O el comentario de bloque, que comienza con un slash asterisco, ya no importa lo que hay aquí, y termina con un asterisco slash. Entonces toda esta información que hay acá
es ignorada por el lenguaje, pero va a ser muy importante para nosotros como programadores más adelante. Ok. ¿Cuál va a ser la estructura que vamos a seguir en nuestros programas? Entonces va a ir un comentario de bloque en la parte inicial, en donde vamos a describir el nombre del programa, la descripción, quién es el autor, la fecha. Esta información no es obligatoria en C. Vuelvo y le digo, los comentarios son solo información para nosotros como programadores. Entonces lo vamos a hacer para que se convierta en un hábito. Tenemos que tener claro de que nosotros no programamos solos, nosotros como ingenieros en un futuro vamos a programar en equipos que no necesariamente están reunidos geográficamente en un solo sitio, pueden estar dispersos por todo el planeta. Entonces los comentarios ayudan a que ese trabajo sea más fácil. Vamos a colocar luego de ese comentario inicial la inclusión de las bibliotecas que vamos a usar, la declaración de constantes simbólicas con el define, que ya he mencionado unos pocos detalles sobre él, las constantes reales de C con la instrucción const. Luego de eso vamos a colocar aquí, cuando veamos funciones, los prototipos de las funciones, la función principal, que es esta que está aquí, va de esta llave a esta llave, y las demás funciones. El concepto de función lo vamos a trabajar en un video posterior. Entonces, ahora, ¿qué nos interesa? Que vamos a tener un comentario de identificación del programa, la inclusión de las bibliotecas que vamos a emplear y nuestra función principal. Entonces, todo programa en C debe tener una función principal, que es por donde comienza la ejecución de nuestro programa. Observen que esta función retorna, aquí está la palabra, retorna un valor entero. ¿Cuál es ese valor entero? Ese valor entero va a ser un 0 si el programa termina sin ningún tipo de error o un 1 si termina con algún error. Eso va a ser muy importante más adelante cuando veamos archivos. Ahora, este 0 que está acá podría ser reemplazado por una constante llamada de esta forma, pero esta constante, para poderla utilizar, ya había mencionado que necesitamos emplear la biblioteca standardlib. Entonces, si nosotros no usamos la biblioteca standardlib, estamos obligados a poner un 0 acá si el programa termina correctamente. O usamos la biblioteca standardlib y utilizamos la constante. Cualquiera de los dos casos está bien. ¿Qué es lo que estoy mostrando aquí? Que podríamos tener una plantilla personal de esta forma y esa plantilla utilizarla para crear todos nuestros programas, o sea, ya con la información del programa vacío, la descripción vacía, nuestro nombre, la fecha, podríamos cambiarla y la estructura del mail. Ya para comenzar entonces a programar debemos tener presente esta tabla. Esta tabla nos asocia una serie de caracteres a los tipos de datos que ya habíamos mencionado en un video pasado. Entonces, por ahora, observen algo. Si yo estoy trabajando con elementos tipo char, yo debo utilizar porcentaje C. Por ahora, dejémoslo allí, que más adelante en los ejemplos les muestro cómo se utiliza este porcentaje C. Tenemos short, entonces tenemos HI o unsigned short como HU y así sucesivamente. Nuestros programas van a usar de forma muy frecuente el tipo entero, que va a ser porcentaje D, y el tipo flotante, que es porcentaje F. Pero si quisiéramos, podremos utilizar otros tipos para imprimir datos enteros, y lo invito a que experimente más adelante qué sucede si yo cambio una D por una X mayúscula, qué cambia en la impresión. ¿Sí? O cuando utilizo flotantes, qué pasa si cambio una G a una E. Entonces lo invito a investigar un poco y a experimentar. Pero por ahora, ¿qué quiero que quede claro en este momento? Que voy a utilizar porcentaje C cuando sea un carácter, porcentaje D cuando sea un entero, porcentaje F cuando sea un flotante, que son los tipos que vamos a utilizar muy frecuentemente. Porcentaje S va a ser para imprimir cadenas y posteriormente iremos a utilizar porcentaje P para imprimir la dirección de memoria. Si recuerdan, en un video pasado yo les mencionaba que la memoria del computador, todas las posiciones de memoria tienen una dirección. Entonces, si yo quisiera imprimir la dirección, pues debería utilizar esto. Pero ese ejemplo lo veremos posteriormente. Ahora sí, manos a la obra. Entonces vamos a mirar cómo podemos utilizar esos conceptos que ya tenemos para hacer programas de manera secuencial. Entonces lo que estamos viendo acá es la primera plantilla que yo le mencionaba, donde yo tengo la identificación del programa, los comentarios donde va la inclusión de las bibliotecas, las constantes si las hubiera, y mi función principal. Listo, vamos evacuando.
Esta sería lo mismo, solo que ahora aquí estoy diciéndole que voy a utilizar la biblioteca std_lib para poder usar esta constante en lugar del 0. Bueno, comencemos entonces. Si yo quisiera hacer un programa que nos muestre en la pantalla un mensaje solamente, entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Un comentario que nos diga que se va a llamar demo1, ya lo aquí está, demo1.c, que es un programa que imprime un mensaje de bienvenida, escrito por mí, en la fecha de marzo del 2020. Bibliotecas que necesitamos la biblioteca estándar de entrada y salida, ya le mencionaba al comienzo del video que es necesaria si yo quiero utilizar la función printf y mi función principal, la función main. Dentro de esa función solamente necesito utilizar la función de la biblioteca de imprimir, printf, y el texto que yo quiero. En este caso es bienvenido a la programación. Estos dos caracteres, esperemos que pase el señor de la moto, estos dos caracteres representan un salto de renglón. Vamos a mirar cómo funciona. Entonces vamos a decirle acá que compile. Observen que compiló de manera exitosa y lo ejecutamos. Y aquí vemos cómo sale el letrero. Bienvenido a la programación. Esta información que está aquí voy a enseñarla a eliminar, pero más adelante. Por ahora la hacemos caso omiso de ella y vemos cómo efectivamente funciona. Pero ¿dónde se ve este salto de línea? Cuando yo coloco otra impresión, entonces yo le puedo copiar estas dos líneas acá. Bienvenido a la programación en lenguaje C. Vamos a colocar esto un espacito acá. Bueno, dejémoslo así por ahora. Vamos a compilar. Observemos que en lenguaje C queda efectivamente debajo. ¿Por qué? Porque este \n quiere decir que cuando llegue a este punto de la n, pase al siguiente renglón. Entonces ahora sale el lenguaje C. Si yo omitiera este salto de línea que está aquí, lo elimino. Ahora sí voy a dejar el espacio que estaba colocando hace un momento. Compilo, lo ejecuto. Observen que sale bienvenido a la programación en C. A pesar de que son la invocación de dos funciones, printf, el mensaje se imprime a continuación de este. ¿Por qué? Porque no hemos indicado salto de línea aquí. Muy bien. Veamos un nuevo ejemplo. En este demo 2, lo que hacemos es un programa que lee e imprime un número entero. Entonces, ahora sí, vamos a declarar, así se declara una función de tipo entero, ya hemos visto los tipos, nombre de la variable, perdón, una variable de tipo entero, el nombre de la variable es a. Vamos a mostrarle al usuario un mensaje e ingrese un valor entero. Y esta sería la función de la librería estándar de entrada y salida para leer un dato. Pero ¿cómo sabe la función qué tipo de dato tiene que recibir? Exactamente es a través de este porcentaje de que mencioné hace poco en el video. Dependiendo del tipo, en este caso entero, utilizaría porcentaje D. Si fuera tipo char, entonces sería porcentaje C. Y así sucesivamente según la tabla que ya vimos. Ahora, esta función necesita poder almacenar en la variable la información que el usuario digite. Por eso es que hay que colocarle este operador al nombre de la variable. Este operador lo que permite es obtener la dirección de memoria de esta variable. ¿Para qué? Para que esta función pueda tomar la información que el usuario ingresa y la almacene dentro de la variable, dentro de la posición de memoria asociada a la variable, para ser más precisos. Una vez que ya el usuario ha ingresado un dato, entonces lo vamos a imprimir y observe, el porcentaje de, observen aquí este porcentaje de, es el valor ingresado. Salto de línea, coma A. ¿Cómo se interpreta esto? Quiere decir que el valor de esta variable, que fue la que el usuario ingresó, se debe mostrar en este punto. Vamos a ver si es verdad. Compilamos, todo está bien, lo ejecutamos y dice ingrese un valor entero. Entonces vamos a colocarle 23. Y observe como el 23 se ubica en el lugar en donde está el porcentaje de. Si yo tuviera varios valores a imprimir, entonces este texto debería tener también varios porcentajes de o f o los que ya vimos. Note que a la hora de utilizar el valor de la variable yo no necesito el ampersand.
El ampersand lo necesito solo para obtener la dirección de memoria de esa variable. Si yo no coloco el ampersand aquí, entonces scan no tendría la dirección correcta en donde almacenar la información y seguramente vamos a tener un comportamiento extraño del programa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ok, vamos a grabar. Este demo 3 nos permite leer e imprimir dos números enteros en diferentes formatos. Entonces observemos aquí, tenemos la declaración de dos variables A y B de tipo entero y las funciones de lectura, de impresión y de lectura para cada una. Pero note que aquí tenemos un 4, entonces ya vamos a ver para qué sirve ese 4 ahí. Pasamos la dirección de la variable A, pasamos la dirección de la variable B. Entonces estamos pidiendo al usuario ingrese un valor entero que se almacena en A, ingrese un valor entero otra vez, pero esta vez lo vamos a guardar en B. A la hora de imprimirlo, observen que aquí tenemos porcentaje 10D, aquí tenemos porcentaje menos 10D, aquí tenemos porcentaje 0,10D. Vamos a imprimir el valor de A dos veces y el valor de B una vez. Vamos a ver qué sucede. Compilamos y ejecutamos. Entonces, este primer texto que aparece acá es el del primer print de este que está acá. Entonces vamos a decirle que el primer valor es 56. Enter. Ahora ese valor 56 queda almacenado dentro de esta variable, en la posición de memoria asociada a ella. Ingresa el valor de B, entonces vamos a decirle que es 87. Entonces ahora viene, ya ese 87 quedó almacenado en la dirección en B. Y vamos a ver, véalo, aquí está, este 10 representa la cantidad de espacio que hay aquí, ¿verdad? 10. Entonces aquí hay todo este 10, aquí. 10 y imprima el valor de A y A es 56. Ahora aquí tenemos menos 10, entonces quiere decir que él va a reservar los mismos 10, véalo, aquí está, pero esta vez va a quedar justificado a la izquierda, entonces el menos me permite imprimir un texto justificado a la izquierda y el no colocar el menos me queda justificado a la derecha. Pero si yo quisiera llenar con ceros el espacio que no he utilizado, entonces debo colocar 0,10. Entonces observe cómo él va a completar con ceros toda la información que falta. Entonces lo invito a experimentar un poco con esta forma de imprimir valores. Vamos para el cuarto ejemplo. En este cuarto ejemplo vamos a imprimir números reales. Entonces declaramos una variable flotante, que es uno de los tipos de valores reales. Mostramos un texto al usuario que le ingrese un valor real. Utilizamos la función scan, como ya la vimos, para pedir un dato, pero esta vez decimos porcentaje f, dado que A es de tipo flotante. Recuerden los ejemplos anteriores que era porcentaje D. Ahora, a la hora de imprimir el valor de A, que es flotante, entonces también debemos usar porcentaje F. Pero note algo aquí, tenemos .2F y aquí es 8.2F. Vamos a ver eso qué quiere decir cuando ejecutemos el programa. Vamos a decirle que el valor es 3.87. Entonces, Enter y observe, el valor que yo ingresé, porcentaje F, es este valor. Perfecto. Pero cuando yo ya le agrego .2f, lo que estoy limitando es la cantidad de decimales que yo quiero que me muestre. .2. No importa cuántos dígitos hay acá, solamente dos decimales. Y cuando digo 8.2f, le estoy diciendo al sistema que me reserve 8 espacios, 8, de los cuales 2 van a ser para decimales y un punto. Entonces, si podemos contar aquí, deben haber 8 espacios, incluyendo el punto y los dos decimales. Entonces, esta es la forma de imprimir cuando tengo números reales. Algo que se me pasó en el ejemplo anterior, vamos a cargarlo en un momentico, es lo siguiente. No les expliqué este 4 en el scan qué significa. Entonces vamos a ejecutarlo nuevamente para que veamos. Si yo coloco un número pequeño, por ejemplo 234 y presiono Enter, coloco otro número, 765, y presiono Enter, el programa funciona sin problemas. Pero ¿qué pasa cuando yo coloco un número que tiene más de 4 dígitos? Ojo que aquí coloqué este 4 y se refiere a 4 dígitos. Entonces voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Mire lo que sucede. No es un error del lenguaje C. Él asume los primeros 4 que están aquí como el valor de A y el resto de números que están en el número que yo ingresé los toma para el valor de B. Observe que este es el valor de B. Entonces hay que tener cuidado cuando limitamos la entrada a través del scan porque el resto de información que dejemos escrita
va a quedar para el siguiente scan. Entonces no es un error el de funcionamiento, simplemente es la manera que él trabaja. La información que ingresamos queda almacenada por allá en la memoria, en un buffer, y de esa memoria se toman los elementos que necesitamos. En este caso, solo 4 dígitos. El resto queda ya guardado para la siguiente lectura, para este siguiente scan, por eso es que no nos pidió el valor y lo almacena automáticamente. Entonces hay que tener cuidado con esa parte y es muy interesante tener claridad de cómo funciona este buffer para cosas como la lectura de cadenas que ya vamos a ver. Muy bien. Entonces el quinto ya lo vimos, que es la lectura de números flotantes. Este ejemplo, entonces tenemos que leer e imprimir dos números enteros en diferentes formatos. Este ya lo hemos explicado. Sí, qué pena. Ya lo acabo de explicar. Vamos para el sexto. Entonces, el sexto nos permite leer e imprimir dos cadenas. Entonces, esto es lo que mencionábamos en un video anterior, que en C no existe el tipo de dato cadena como si existen otros lenguajes como Java. Entonces, acá yo declaro un arreglo, esto quiere decir un arreglo de 30 caracteres para esta variable. Entonces, A en realidad va a referenciar o va a apuntar, depende del lenguaje que nos estemos usando, va a apuntar una cadena de 30 caracteres. Es muy importante delimitar el tamaño de la cadena, porque no podemos darle toda la memoria a una sola cadena, entonces vamos a hacer 30. La manera natural, digamos así, de hacer la lectura, vamos a mirar qué sucede, es con el scan, como lo he dicho, porcentaje S porque es una cadena. Pero note que cuando yo tengo arreglos, como este caso, yo no especifico la dirección, simplemente coloco el nombre del arreglo. Si quisiera utilizar el operador de ampersand para la dirección, tendría que decirle que me entregue la dirección, pero del primer elemento. Pero para evitarnos escribir todo esto, simplemente decimos el nombre del arreglo. O sea, esto solo funciona, no colocar el ampersand, cuando tengo arreglos. Cuando no son arreglos, necesito el ampersand para pedir la dirección de memoria. Entonces, cuando leamos las dos cadenas, él nos va a mostrar el resultado entre paréntesis para que podamos notar algo dentro de poco, el valor de A y el valor de B, que son las dos cadenas. Vamos a compilarlo y vamos a mirar. Ingrese la primera cadena. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, Universidad, Enter, Colombia. Entonces, efectivamente, Universidad quedó almacenado en A, en estos 30 que están aquí. Colombia quedó almacenado en B. A la hora de imprimir el valor de A y imprimir el valor de B, efectivamente tenemos Universidad, aquí es la primera cadena ingresada, y Colombia es la segunda cadena ingresada. Hasta ahí todo va bien. ¿Cuál es el problema con esta función scan? Pues ella tiene varios problemas que hay que tener en cuenta. ¿Qué tal que no hubiéramos puesto solo la palabra universidad, sino Universidad del Quindío? Entonces mire lo que sucede. Él no me preguntó el valor para la segunda cadena, él asume que la primera entrada es universidad y este espacio que está aquí indica para la scan que ahí termina esa cadena y que esto es una nueva cadena. Por eso él asume que esa es la segunda cadena que yo ingreso. Y esta parte Quindío queda almacenado internamente en la memoria para el siguiente scan que yo utilizaré en mi programa. Veamos otra vez otro ejemplo. Pongamos otro nombre, por ejemplo, Viva Colombia. Entonces aquí tenemos Viva como la primera entrada de A, este espacio le indica a scan que terminó la cadena y Colombia queda en B. Viva Colombia. Entonces no vamos a pensar de que es una falla del lenguaje, simplemente la forma en que él funciona. Pero hay un detalle importante, yo necesito en algunas ocasiones leer más de una palabra, entonces no es recomendable utilizar el scan si yo tengo ese caso, necesito leer más de una palabra. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa lectura? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Podemos usarlo con la instrucción gets. ¿Qué pasa con la función gets? Vamos a mirar qué pasa. Ella tiene un problema que es totalmente insegura, al igual que sucede con la función scan para la lectura de cadenas. ¿Por qué son inseguras? Porque en ningún momento, cuando yo doy la orden de leer una cadena, en ningún momento se indica que esa cadena tiene que recibir máximo 30 caracteres para este ejemplo. Entonces yo puedo acá colocar una cadena de más caracteres, de 30, y se lo recibe sin problema y almacena esa información destruyendo información de otras variables.
Ese detalle es importante, pero no es una falla de C, es la forma en que funcionan estas funciones de la librería. Ya vamos a corregir eso de otra manera. Entonces vamos a ver si esto sí funciona. Universidad del Quindío. Otra cadena, Viva Colombia. Entonces observemos que ahora sí tenemos Universidad del Quindío, que fue la primera entrada, y Viva Colombia como la segunda entrada. Entonces sí tiene un comportamiento como el que nos gustaría, pero no es recomendable utilizarlo porque es totalmente inseguro. Entonces no debemos utilizar ni scan ni gets para leer cadenas, porque son inseguras y porque tienen un comportamiento que uno a veces no desea. Entonces vamos a ver cómo resolver eso. Entonces ahora tenemos otra forma de lectura de cadenas, que es utilizando fgets. Con fgets, ahora si yo digo dónde quiero que se almacene la información, cuál es el tamaño, este es sizeOf, es una función de C que me permite determinar el tamaño, es decir que yo podría cambiar esto por 30 y también sería lo mismo, pero para evitar algún problema que yo aquí ponga 90 y aquí diga 30, entonces lo mejor es siempre utilizar sizeOf de la variable que está acá. Y esto que está acá le dice a fgets que los datos tienen que ser leídos del teclado. Esta función sí es segura, precisamente porque delimita la entrada de datos a 30. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces compilamos, ejecutamos, ingresemos Universidad del Quindío y Viva Colombia. Ahora, antes de que yo presione Enter, van a notar algo. Esta función get tiene un comportamiento también a tener en cuenta, que este Enter que yo presiono aquí para decirle que terminé, queda almacenado dentro de la variable. Entonces mire, Universidad del Quindío y el Enter que yo presioné. Por eso es que yo quise encerrar el resultado entre paréntesis, para poder notar este salto de línea que hay acá. Viva Colombia y el Enter. Está bien, uno a veces necesita almacenar ese Enter, pero a veces no. ¿Cómo podemos corregir ese detalle del Enter? Entonces vamos para el ejemplo 10. Perdón, 9. Entonces vamos a agregar la función strtoc, string token. Esta función es de la biblioteca string.h que mencioné al comienzo del video. Ella me permite partir una cadena en cadenas más pequeñas. ¿Dónde quiero que me parta la cadena? Cuando encuentre un salto de línea. Entonces, ojo, quiero hacer la salvedad. String.toc sirve para hacer cosas más interesantes que simplemente eliminar un salto de línea. Pero en este momento y para estos primeros ejemplos lo vamos a usar solo para eso. Entonces vamos a compilar, vamos a ejecutarlo. De nuevo vamos a hacer el mismo ejemplo. Pide Universidad del Quindío, Viva Colombia. Ahora sí, tenemos el comportamiento deseado, Universidad del Quindío y Viva Colombia. Y esta función sí es segura. Entonces vamos a utilizar de ahora en adelante para leer cadenas fgets, ya sea que usemos o no strtoc para eliminar el enter. En el próximo video vamos a hablar de funciones, entonces vamos a aprender cómo colocar todas estas líneas en una función propia y de ahí utilizar como leer cadena y olvidarnos de todas estas complicaciones y detalles que tiene C para leer cadenas. Bueno. Ahora, un detalle interesante que tiene que ver con la lectura de números enteros combinada con cadenas, y es lo siguiente. Observemos que si yo ejecuto este programa y yo le digo que el número que yo quiero es 56 y presiono Enter, él no me va a preguntar el nombre de la otra cadena. Observen, da 56 y se saltó la entrada de la cadena. ¿Pero por qué se saltó la entrada de la cadena? Porque resulta que Scam es muy obediente. Usted le dijo, léame un entero. Y usted presionó 56, Enter. Ese 56 lo tomó bien, perfecto. Pero el Enter no quedó almacenado en A, porque Enter no hace parte de un número. El 56 sí. Entonces el Enter queda en ese buffer que yo le menciono en la memoria. ¿Qué pasa cuando llega la función gets? Él va al buffer y dice, el usuario presionó Enter, la cadena está vacía, y por eso es que continúa. ¿Cómo podemos mejorar esa parte? Entonces, ya para terminar este video, lo vamos a ver acá. Yo le puedo decir a C que me lea un entero y que el siguiente carácter, ojo, porcentaje asterisco C, el siguiente carácter lo ignore. Ahora sí, cuando yo compile este ejemplo,
y escribo el mismo 56, enter. Mire que ahora sí me pregunta el nombre de la cadena, Universidad del Quindío, enter. Entonces ahí sí, 56 y Universidad del Quindío. Entonces, para resumir, vamos a leer cadenas con fgets y si necesita strtalk, vamos a utilizar, cuando vamos a combinar cadenas y números, vamos a eliminar el enter que queda almacenado después de la lectura de un número. ¿Perfecto? Muy bien. Podríamos continuar desarrollando programas de esta manera y lo invito a que vaya al libro y que ya le mencioné en la primera página y desarrolle los ejemplos que hay en el capítulo de programación secuencial. Entonces, en el siguiente video vamos a ver cómo crear funciones para hacer un programas más extendibles. Muchas gracias por su atención. Un feliz día.